Homilía del Papa Francisco el Jueves Santo 18 de abril durante la Santa Misa Crismal en la Basílica de San Pedro. Lectura dramatizada. El Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar nos hace revivir la emoción de aquel momento en el que el Señor hace suya la profecía de Isaías, leyéndola solemnemente en medio de su gente. La sinagoga de Nazaret estaba llena de parientes, vecinos, conocidos, amigos y no tanto. Y todos tenían los ojos fijos en él. La Iglesia siempre tiene los ojos fijos en Jesucristo, el ungido a quien el Espíritu envía para ungir al pueblo de Dios. Los evangelios nos presentan a menudo esta imagen del Señor en medio de la multitud, rodeado y apretujado por la gente que le acerca a sus enfermos, le ruega que expulse los malos espíritus, escucha sus enseñanzas y camina con él. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor nunca perdió este contacto directo con la gente. Siempre mantuvo la gracia de la cercanía con el pueblo en su conjunto y con cada persona en medio de esas multitudes. Lo vemos en su vida pública. Y fue así desde el comienzo. El resplandor del niño atrajo mansamente a pastores, a reyes y a ancianos soñadores como Simeón y Ana. También fue así en la cruz. Su corazón atrae a todos hacia sí. Verónicas, cireneos, ladrones, centuriones. No es despreciativo el término multitud. Quizás en el oído de alguno, multitud pueda sonar a masa anónima, indiferenciada. Pero en el Evangelio vemos que cuando interactúan con el Señor, que se mete en ellas como pastor en su rebaño, las multitudes se transforman. En el interior de la gente se despierta el deseo de seguir a Jesús. Brota la admiración y se cohesiona el discernimiento. Quisiera reflexionar con vosotros acerca de estas tres gracias que caracterizan la relación entre Jesús y la multitud. Dice Lucas que las multitudes lo buscaban, lo seguían, lo apretujaban, lo rodeaban y se juntaban para escucharlo. El seguimiento de la gente va más allá de todo cálculo. Es un seguimiento incondicional, lleno de cariño. Contrasta con la mezquindad de los discípulos, cuya actitud con la gente raya en crueldad cuando le sugieren al Señor que los despida para que se busquen algo para comer. Aquí, creo yo, empezó el clericalismo. En este
querer asegurarse la comida y la propia comodidad, desentendiéndose de la gente. El Señor cortó en seco esta tentación. «Dadles vosotros de comer», fue la respuesta de Jesús. «Haceos cargo de la gente». La segunda gracia que recibe la multitud cuando sigue a Jesús es la de una admiración llena de alegría. La gente se maravillaba con Jesús, con sus milagros, pero sobre todo con su misma persona. A la gente le encantaba saludarlo por el camino, hacerse bendecir y bendecirlo. Como aquella mujer que en medio de la multitud le bendijo a su madre. Y el Señor, por su parte, se admiraba de la fe de la gente, se alegraba y no perdía oportunidad para hacerlo notar. La tercera gracia que recibe la gente es la del discernimiento. La multitud se daba cuenta a dónde se había ido Jesús y lo seguía. Se admiraban de su doctrina porque enseñaba con autoridad. Cristo, la palabra de Dios hecha carne, suscita en la gente este carisma del discernimiento. No ciertamente un discernimiento de especialistas en cuestiones disputadas. Cuando los fariseos y los doctores de la ley discutían con él, lo que discernía la gente era la autoridad de Jesús, la fuerza de su doctrina para entrar en los corazones. Y el hecho de que los malos espíritus le obedecieran. Y que además, por un momento, dejara sin palabras a los que implementaban diálogos tramposos. La gente gozaba con esto. Ahondemos un poco más en esta visión evangélica de la multitud. Lucas señala 4 grandes grupos que son destinatarios preferenciales de la unción del Señor. Los pobres, los prisioneros de guerra, los ciegos y los oprimidos. Los nombra en general, pero vemos después con alegría que a lo largo de la vida del Señor estos ungidos irán adquiriendo rostro y nombre propios. Así como la unción con el aceite se aplica en una parte y su acción benéfica se expande por todo el cuerpo, así el Señor, tomando la profecía de Isaías, nombra diversas multitudes a las que el Espíritu lo envía, siguiendo la dinámica de lo que podemos llamar una preferencialidad inclusiva. La gracia y el carisma que se da a una persona o a un grupo en particular redunda, como toda acción del Espíritu, en beneficio de todos. Los pobres, tochoi, son los que están doblados, como los mendigos que se inclinan para pedir. Pero también es pobre, toché, la viuda que unge con sus dedos las 2 moneditas
que eran todo lo que tenía ese día para vivir. La unción de esa viuda para dar limosna pasa desapercibida a los ojos de todos, salvo a los de Jesús, que mira con bondad su pequeñez. Con ella, el Señor puede cumplir en plenitud su misión de anunciar el Evangelio a los pobres. Paradójicamente, la buena noticia de que existe gente así la escuchan los discípulos. Ella, la mujer generosa, ni se enteró de que había salido en el Evangelio. Es decir, que su gesto sería publicado en el Evangelio. El alegre anuncio de que sus acciones pesan en el reino y valen más que todas las riquezas del mundo, ella lo vive desde adentro. Como tantas santas y santos de la puerta de al lado. Los ciegos están representados por uno de los rostros más simpáticos del Evangelio, el de Bartimeo, el mendigo ciego que recuperó la vista. Y a partir de ahí, solo tuvo ojos para seguir a Jesús por el camino. La unción de la mirada. Nuestra mirada, a la que los ojos de Jesús pueden devolver ese brillo que solo el amor gratuito puede dar. Ese brillo que a diario nos lo roban las imágenes interesadas o banales con que nos atiborra el mundo. Para nombrar a los oprimidos, tetrausmenus, Lucas usa una expresión que contiene la palabra trauma. Ella basta para evocar la parábola, quizás la preferida de Lucas, la del buen samaritano que unge con aceite y venda las heridas del hombre que había sido molido a palos y estaba tirado al costado del camino. La unción de la carne herida de Cristo. En esa unción está el remedio para todos los traumas que dejan a personas, a familias y a pueblos enteros fuera de juego, como excluidos y sobrantes, al costado de la historia. Los cautivos son los prisioneros de guerra, aixmalotos, los que eran llevados a punta de lanza, aixmé. Jesús usará la expresión al referirse a la cautividad y deportación de Jerusalén, su ciudad amada. Hoy las ciudades se cautivan, no tanto a punta de lanza, sino con los medios más sutiles de colonización ideológica. Solo la unción de la propia cultura, amasada con el trabajo y el arte de nuestros mayores, puede liberar a nuestras ciudades de estas nuevas esclavitudes. Viniendo a nosotros, queridos hermanos sacerdotes, no tenemos que olvidar que nuestros modelos evangélicos son esta gente, esta multitud con estos rostros concretos,
a los que la unción del Señor realza y vivifica. Ellos son los que completan y vuelven real la unción del Espíritu en nosotros, que hemos sido ungidos para ungir. Hemos sido tomados de en medio de ellos. Y sin temor nos podemos identificar con esta gente sencilla. Ellos son imagen de nuestra alma e imagen de la Iglesia. Cada uno encarna el corazón único de nuestro pueblo. Nosotros, sacerdotes, somos el pobre. Y quisiéramos tener el corazón de la viuda pobre cuando damos limosna y le tocamos la mano al mendigo y lo miramos a los ojos. Nosotros, sacerdotes, somos Bartimeo. Y cada mañana nos levantamos a rezar rogando: Señor, que pueda ver. Nosotros, sacerdotes, somos en algún punto de nuestro pecado el herido molido a palos por los ladrones. Y queremos estar los primeros en las manos compasivas del buen samaritano, para poder luego compadecer con las nuestras a los demás. Os confieso que cuando confirmo y ordeno, me gusta esparcir bien el crisma en la frente y en las manos de los ungidos. Al ungir bien, uno experimenta que allí se renueva la propia unción. Esto quiero decir, no somos repartidores de aceite en botella. Ungimos repartiéndonos a nosotros mismos, repartiendo nuestra vocación y nuestro corazón. Al ungir, somos reungidos por la fe y el cariño de nuestro pueblo. Ungimos ensuciándonos las manos al tocar las heridas, los pecados y las angustias de la gente. Ungimos perfumándonos las manos al tocar su fe, sus esperanzas, su fidelidad y la generosidad incondicional de su entrega. El que aprende a ungir y a bendecir se sana de la mezquindad, del abuso y de la crueldad. Que metiéndonos con Jesús en medio de nuestra gente, el Padre renueve en nosotros la efusión de su espíritu de santidad y haga que nos unamos para implorar su misericordia para el pueblo que nos fue confiado y para el mundo entero. Así, la multitud de las gentes reunidas en Cristo puedan llegar a ser el único pueblo fiel de Dios, que tendrá su plenitud en el reino.